Hola, buenos días. Ya estamos para iniciar nuestra sesión del día de hoy que tiene que ver con intención comunicativa y contexto. Si todo está bien, si todo se me oye bien, por favor, alguien me puede dar por el chat, que ya todo tengo listo. ¿Ah? Hacemos. ¿Nadie se anima a decir algo? Creo que todo está listo para que nosotros empecemos el día de hoy con nuestra sesión. Pues, como les decía, nuestra sesión va a tratar sobre intención comunicativa. Todas las personas y que todos necesitamos comunicar y decir algo, ¿verdad? No hay ninguna persona en el mundo que no quiera expresar algo, ¿no? Un deseo, algo que necesita, ¿no? Tenemos diferentes finalidades. Si solamente queremos informar de algo, tal vez, criticar algo, cuestionar algo, reclamar, polemizar, hacerte dudar o querer solamente hacerte reír, ¿no? Diferentes intenciones que tenemos cuando comunicamos algo a alguien o a algunos. Igual, en nuestro taller, pues que nosotros leemos tantas lecturas de tantos autores, ¿no? Cada lectura lo leemos, deducimos la intención del autor. Algunos solamente pretenden informarnos sobre algo. Algunos, como en nuestros textos dialécticos, textos que buscan polemizar, cuestionar, analizar algo. Bien, entonces, decimos que, voy a ampliar esto, dado que nadie interviene por el chat, amplío la presentación. ¿Qué entendemos por intención comunicativa? Pues esa expectativa del escritor, aquello que espera despertar en su lector, ¿no? El, el autor puede pretender con su escrito querer convencer, informar o mover a reflexión, sembrar una duda, sustentar una opinión, ofrecer un conjunto organizado de información, transmitir una imagen, divertir, etc. Nosotros hasta con los gestos comunicamos algo, ¿verdad? Dedito arriba, nuestro pulgar arriba, decimos que algo nos gusta, que nos agrada o que estamos de acuerdo, ¿no? Con un dibujo también podemos transmitir algo, ¿no? Fue el caso que ven aquí, ¿no? Y en la imagen. Bien, entonces, podemos nosotros, de acuerdo a esta imagen, o estas imágenes que tenemos aquí, pretender informar sobre la necesidad de marchar contra el gobierno de turno, por ejemplo, o tal vez si vemos la imagen de la derecha, tal vez quisiéramos criticar, ¿no? La actividad bélica entre países que existe en la actualidad. Luego, nuestro otro tema de conversación del día de hoy es, que también hablamos la clase pasada, que forma parte, ¿no? De
todo este conjunto que implica la comunicación, el contexto, ¿no? Es el conjunto de factores que acompañan, y no solamente acompañan, sino que condicionan el acto comunicativo. Como por ejemplo, el lugar, ¿no? Donde se desarrolla la comunicación, el tiempo, hay un tiempo específico en que sucede o se diga algo, la cultura también, ¿no? Bien. Por ejemplo, podemos hablar de contextos políticos, una polémica, un informe o un debate dentro, por ejemplo, de un hemiciclo, ¿no? Congreso, por ejemplo, vemos que es un contexto político. Puede haber también, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes contextos por donde se desarrolla la comunicación. Esta imagen de la derecha, contexto social, ¿no? Apelando a lo femenino y lo masculino y tal vez buscando la... Bueno, ustedes podrían interpretar de varias formas, ¿no? Pero depende del contexto en que se presente esta imagen, podríamos pensar que debe ser pues, la unión, ¿no? Tanto de mujeres y varones, en un contexto determinado. Bien, vámonos ahora a lo que nosotros solemos hacer con el material que tienen ustedes a mano. Voy a ampliar un poquito. Ya está, para tenerlo más. Creo que ahí está bien. Y ya. Aquí también algo nos dicen, ¿no? Para remarcar la teoría acerca del tema de hoy, que es la intención y el contexto. La intención comunicativa es el propósito u objetivo con que el emisor construye el mensaje. No obstante, la intención comunicativa no tiene que ver únicamente con el emisor. Acá hay algo importante que nos están añadiendo en la información. Si bien es cierto, el escritor tiene un propósito, ¿no? Con su mensaje, pero en la intención comunicativa no es pasiva, digamos, ¿no? Ahí interviene no solamente, como dice acá, la intención comunicativa no tiene que ver únicamente con el emisor, ¿no? El propio receptor la intuye al escuchar o leer el mensaje, la deduce del contexto o la presupone a partir de sus propias experiencias, por lo que su papel en la comunicación no es pasiva. Muy bien, entonces, nosotros en la medida que vamos leyendo, ¿no? Y vamos avanzando en el texto y contexto, nosotros podemos intuir no solamente el contexto en que se da una lectura, sino deducimos la intención, es lo que está pretendiendo. Quiere sembrarme una duda. Está criticando, ¿no? Está cuestionando tal o cual cosa. De nosotros tomamos un papel activo en base a lo que ya conocemos, por ejemplo, porque ¿cómo utilizamos nosotros todos los conocimientos que tenemos actualmente? Porque todos tenemos un nivel de conocimiento hasta ahorita. Todos hemos acumulado desde que fuimos no sé, a la etapa inicial, primaria y secundaria, tenemos un bagaje de conocimiento. Pero eso no queda ahí, ¿no? Eso está siempre activo. Siempre a medida todos los días acumulamos conocimientos, ¿no? Y todos esos conocimientos lo utilizamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos leyendo algo,
si nosotros supimos algo del tema, ¿no? Que estamos leyendo en este momento, pero ayer, no sé, vi algo en la televisión, un informe o algo, ¿no? Entonces, eso vamos ligando lo que supimos ayer, ¿no? O hace un rato con lo que vamos leyendo en el presente, ¿no? Vamos haciendo inferencias. Y no solamente eso, de los conocimientos que adquirimos, sino de las propias experiencias también, ¿no? Entonces, hay un papel activo en el momento de leer. El emisor tiene un papel activo, o sea, no solamente lee y recibe, ¿no? el mensaje, sino que ya vamos estableciendo inferencias, ¿no? sobre lo que leemos. Entonces, esto permite, dice, que la interacción comunicativa no se limite al sentido estricto de lo dicho, sino que abarque también diversos aspectos pragmáticos de la comunicación, como el contexto, el énfasis, la gestualidad, entre otros. Bien, tenemos un primer ejercicio aquí donde nos piden que determinemos cuál es la intención del autor. Bien, chicos. A ver, les dejo, serán 2 minutos que puedan leer con tranquilidad. No es un texto complicado. Y me dicen por el chat cuál es la intención del autor. Bien, a ver, por favor, los dejo ahí 2 minutitos.
Bien, chicos. Sí, gracias, Ariana. Sí, da a saber que el radar gay, dice Ariana, no existe y que las personas se dejan llevar por las apariencias o por los estereotipos, ¿no? Que en la sociedad manejamos. Por ejemplo, ¿qué estereotipos manejamos? Como dice el texto, creemos que porque tiene ciertos gestos, es gay. O porque tiene una forma de vestir, es gay. O porque es peluquero, es gay, ¿no? Por ejemplo. O la profesión a la que se dedican, dice acá, ¿no? Bien, pero, a ver, dice Ariana, critica a la sociedad por los estereotipos acerca de la orientación sexual y sexualidad. Ajá. Y si será una... Cuando hay una crítica, hay una posición personal, ¿ya? Hay que, podríamos pensar que es una crítica, pero a ver, analicemos nuestro texto, porque nosotros hacemos el papel activo, ¿verdad? Como nos dijeron hace un momentito. Vamos a deducir. Primero, hablan, bueno, hay una creencia popular que dice que una persona puede deducir cuál es la orientación sexual de otra a partir de su físico y su porte. Esa es una creencia popular. Pensamos, ¿no? Todos creemos que es así, ¿no? Y nos dicen que eso es un error. Un error, ¿por qué? Porque los humanos no tenemos un sexto sentido que nos permita determinar de manera acertada cuál es la tendencia sexual de nuestros congéneres, es decir, de las demás personas. Y esta afirmación que dice que no tenemos un sexto sentido para determinar de manera acertada la tendencia sexual de nuestros congéneres, lo dijeron unos psicólogos dirigidos por Janet Hyde de la Universidad de Wisconsin en Madison. Aquí habían hecho unas pruebas con personas a las cuales se les mostraban fotografías de personas heterosexuales y homosexuales, ¿no? Y cada uno iba diciendo, de acuerdo a la figura, ¿no? De la fotografía, ¿no? Eh, si eran homosexuales o heterosexuales. Y dice cuál fue el resultado, que los participantes acertaban con la misma frecuencia con la que erraban, es decir, no acertaban, lo que estaban haciendo es adivinar, es decir, puro azar. Muy bien, entonces, por esto es que ellos, los psicólogos, sostenían que no hay algo, un sexto sentido, que nos permita a nosotros deducir cuál es la tendencia sexual de nuestro congénere, ¿no? De otro humano. Luego, también nos dice, entonces, bueno, ¿qué han hecho acá arriba? Estamos eh, desmintiendo, desmitificando, digamos, esa creencia popular, ¿no? Luego, hablan lo que dijo Ariana también del conocido radar gay, no es más que un mito popular, no existe, es un mito. Un mito es algo, una creencia que no está verificada, eso no es que así sea, ¿no? Una creencia simplemente. Y aquí dice, no es más que un mito, ¿y quiénes lo firman? Los investigadores, que dicen que en general los sujetos evaluados poseían un buen olfato para los estereotipos que predominan en un determinado ámbito, ahí donde, no sé, ahí en Estados Unidos, ¿no? Porque es en la Universidad de Wisconsin, dice acá, ¿no? Entonces, se deja llevar por ciertos estereotipos que maneja un determinado círculo social, en este caso, como le decía, Estados Unidos, por lo que el estudio se realiza o es realizado en la por la Universidad de Wisconsin, ¿no? Entonces, ¿cuál es olfato? Un buen olfato para qué? Porque tiene ciertos gestos, no sé, amaneramientos, forma de vestir, tal vez viste con
con tonos rosa, ¿no? Ah, entonces es, ¿no? O, como le decía, por la profesión también dice acá. Pero eso es un mito, ¿no? Dejarse llevar, que calificar la tendencia sexual de una persona por dejarse llevar por cómo viste, por cómo, qué gestos tiene o la profesión, ¿no? Y dice acá que dicen los científicos que los estereotipos nos conducen a costumbre, es decir, como que generalmente nos llevan a error, ¿no? Porque no siempre es así. El pensar que un hombre que viste con camisa roja, digo rosa, puede ser homosexual, pero nosotros día a día de nuestro, ¿no? Salimos a la calle y vemos que más de un hombre que no necesariamente es homosexual viste de color rosa. Además, eso de los colores también ya sea antes, si ustedes preguntan a sus abuelitos, ¿no? En los años 50, ¿no? Y mucho más antes, ¿no? Los estereotipos estos de los colores estaba más marcado, ¿no? Lo rosa era solo para las mujercitas y el azul o el celeste para los hombres. Y eso hasta ahora lo ven, ¿ah? Cuando van a hacer un bebé o hacen un baby shower. Ah, rosa para mujercita y, ¿no? Y azul o celeste para hombrecito, porque es un estereotipo, ¿no? Y hasta ahora, como les decía, se mantiene, ¿no? Identificar un color, sexualizar un color, digamos, ¿no? El color es neutro, eso no interesa, ¿no? O sea, no es si es para hombre o para varón. Como antes también, por ejemplo, las mujeres, por los años 50, ¿no? De vestido o de falda, ¿qué vas a ver a una mujer con pantalón? ¿No? Y era, ¿no? Fue toda una conquista, una revolución que una mujer utilizara el pantalón. A la primera que utilizó, pues le dijeron que era, ¿cómo le llaman? Como que si fuese hombre, ¿no? Y, y así, ¿no? O sea, ahora podemos ver, ahora es normal vestirnos las mujeres con pantalón y ya no nos dicen que tenemos una tendencia a, no sé, pues, de que seamos varones, ¿no? Como varones. Y bueno, así. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Más que criticar, yo creo, Ariana, porque sí, todos podemos pensar eso válidamente también, pero más que eso, como está citando a creencia, esto es un mito y como se está basando acá el autor, está sosteniendo las opiniones, digo, desmintiendo lo que era creencia, pero basado en lo que dicen los científicos, los especialistas como psicólogos, ¿no? Y los científicos. ¿Qué estaríamos haciendo acá? Sería desmitificar, ¿no? Una creencia. Él lo está presentando, es más, es como un informe, pero no puede ser solamente informe porque aquí nos dice, esto es un error, esto dicen los investigadores, esto es otro, no, esto es un mito, esto dicen los psicólogos, cosas así. Bien, ¿qué podríamos decir entonces? Lo ponemos así como desmitificar, ¿no? Mitificar, diríamos acá, que se puede deducir, ¿no? La orientación sexual de una persona en base a creencias, mitos o estereotipos, ¿no? Algo así tendríamos que escribir por aquí. A ver, chicos. Basados en, ¿no? En mitos.
creencias. Bien, chicos. Vamos a al siguiente texto. Nuestro siguiente texto. A ver, ¿qué pretenderá nuestro autor? ¿Cuál será su finalidad con este mensaje? Dice, ya lo vamos a leer juntos. Todas las mujeres, independientemente de nuestra ideología, clase, edad, identidad, discapacidad, origen étnico o situación social, afrodescendientes, indígenas, campesinas, trabajadoras, estudiantes, integrantes de la comunidad LGTBIQ+, migrantes, hemos enfrentado violencias de género, sexismo y racismo a lo largo de nuestras vidas y seguimos expuestas a estas agresiones. Por ello, una de las principales luchas de las mujeres y los movimientos feministas es combatir las estructuras fundamentales que perpetúan la violencia contra nosotras. En los últimos 50 años, las legislaciones, convenciones políticas, programas y servicios no han logrado erradicar esta pandemia en la sombra, visibilizada aún más durante la crisis del COVID-19. Estas violencias persisten y en muchos casos se han agudizado. Hemos comenzado a desequilibrar el sistema patriarcal que nos mantenía en silencio, desmoralizadas y subordinadas. Sin embargo, en este reino de abuso, delito, crimen, feminicidio e impunidad, no queremos ni podemos seguir viviendo. A pesar de ser la mitad de la población mundial, seguimos siendo tratadas como un grupo minorizado. Las mujeres continuamos trabajando para que las demandas de género sean centrales en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, con el objetivo de construir un futuro digno para la humanidad en el cual la mitad de la población viva libre de todas las formas de violencia. Muy bien. Aquí que ha hecho Diana Miloslavich Tupac. Ah, mira, qué casualidad el apellido, ¿no? Eh, y no leímos la referencia inmediata que decía, titula el, el artículo de donde han sido extraídos estos fragmentos, Las violencias contra las mujeres, una pandemia sin fin. Muy bien. Protestar, así es, ¿no? Por el sistema patriarcal. Muy bien, Ariana, gracias. Así es, lo que está es protestando y también podríamos decir que está, no sé si decir incitando o, a ver, otra palabra más exacta, porque está haciendo un llamado a la acción. Lo que tú dices está bien, está protestando, ¿no? Pero también está exhortando a la acción, porque como este problema sigue presente, entonces nuestras luchas también tienen que seguir en presente. Por eso dice acá, una de las principales luchas de las mujeres es combatir, y está hablando en presente, ¿no? Y dice, hemos comenzado a desequilibrar el sistema que nos mantenía en silencio. Hemos logrado, ¿no? Y no queremos, pero sin embargo, en este reino de abuso, o sea, todavía está este reino de abuso, ¿no? Y no queremos ni podemos seguir viviendo así, ¿no? Entonces, las mujeres continuamos trabajando para las demandas, ¿no?, de género y en el cual, pues, ¿no? En este mundo lo que queremos es que nosotros, si somos la mitad de la población de este mundo, queremos también vivir libres de todas las formas de violencia, ¿no? Está también como exhortando a la acción, que no
bajemos la guardia, ¿no? Todavía lo que hemos logrado mucho, ¿no? Sin embargo, todavía seguimos viviendo en un reino de abuso. Muy bien, Ariana, gracias. Y así, increíblemente, los estereotipos, chicos, cuando instalados en una sociedad, en todas las sociedades, es difícil de erradicar, ¿no? Es un estereotipo, ¿no? En una sociedad pensar que el hombre es superior a una mujer. Con ese pensamiento, las mujeres hace muchos años no teníamos el derecho de estudiar, lo que ahora pues, hacemos, ¿no? Estábamos como destinadas solamente para procrear, criar a los hijos, servir al esposo, estar en la casa, ama de casa, ¿no? Nada más, ¿no? Como que no tuviésemos eh, lo que tenemos ahora, ¿no? Nosotros somos seres racionales, tal cual como los varones o los hombres, ¿no? Entonces, así como ellos tienen la ilusión, la pretensión de llegar a hacer algo que plasme su deseo, ¿no? Nosotros también, ¿no? Bien, chicos, vámonos. Entonces, vamos a copiar lo de protestar contra el sistema patriarcal y lo pegamos acá, chicos. ¿Dónde está nuestro texto? Aquí, ¿no? Ese sería nuestro. Muy bien. Vamos ahora al... Ahora el siguiente texto es una infografía. Como les decía, tenemos diferentes formas de comunicarnos, con gestos, con imágenes, escrito, hablado. Indicar qué hacer para prevenir accidentes ante un sismo. ¿No? Claro, esto es, está previniendo. Muy bien. Ajá. Sí, ¿no? Nos está diciendo qué hacer en caso de sismos. Antes, o sea, ahorita, por ejemplo, nosotros ya debemos de conocer cuáles son las zonas de seguridad, ¿no? Las rutas de evacuación en los lugares donde nosotros solemos estar, por ejemplo, en casa o si estamos, no sé, en la universidad, en el colegio, ¿no? O donde solemos ir al mercado, no sé, ¿no? Entonces, donde nos coja ya nosotros, si somos, si prevenimos esto, ya debemos ya estar identificando dónde deben ser los lugares, ¿no? Que son rutas de evacuación y zonas de seguridad. Y durante el sismo también saber qué hacer, ¿no? Conservar la calma, que muchas veces es difícil, ¿no? Depende de la magnitud, ¿no? Del movimiento. Eso no es complicado mantener la calma. Unos son más nerviosos, otros son más tranquilos, ¿no? Luego, saber que debemos estar lejos de las ventanas, ¿no? U objetos que puedan caer. Nos dicen que no usar elevadores ni escaleras, ¿no? Aléjese y elimine fuentes de incendio. Y después que pasó el sismo, pues si podemos ayudar, hay que ayudar. De lo contrario, no hay que exponer. Dice luego, alejarnos de los edificios y viviendas que han resultado dañadas, ¿no? Que están resquebrajadas tal vez, ¿no? Muy bien. Así es, Ariana. Muchas gracias. Entonces, eh, es lo que tú dices, indicar, ¿no? Esa es la intención del autor. Muy bien, Ariana. Lo vamos a copiar y pegar también. Un copy-paste. Y ya, vamos resolviendo nuestras tareas. Muy bien. Vamos ahora a nuestra siguiente lectura. Esta está bonita. La lectura de hoy es tan sencilla, salvo uno nada más, uno que es así de corte filosófico, que nos enreda, nos mete en el laberinto del pensamiento, chicos. A ver. Y de eso se trata. Nosotros somos irracionales, hay que salir de los laberintos, ¿no? Del pensamiento. Bien, dice acá. Por lo general, el novelista peruano ha nacido en provincia.
Es natural que se sienta... Ah, disculpen, esto ha sido tomado de un artículo escrito en El Comercio, en el periódico El Comercio, por Julio Ramón Ribeiro. Ustedes saben, un literato, ¿no? Conocido. Eh, titulaba su artículo Lima, ciudad sin novela. Pero hay que ubicarnos en la época, chicos. Estamos en los años 1953. De ahí a acá la situación ha cambiado, pero nos vamos a instalar, ¿no? Trasladémonos a ese tiempo. Muy bien. ¿Qué decía en los años 53 Ribeiro? Que por lo general el novelista peruano ha nacido en provincia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a ir desmenuzando ya. Está diciendo Julio Ramón Ribeiro que en los años 53 habían novelas, sí, se habían escrito novelas, sí, pero como que nadie hubiese escrito algo, una novela sobre la vida de Lima, ¿no? O en Lima, la vida en Lima. Generalmente, por decir, por lo general, las novelas que existían eran de provincia. No solo escritos por provincianos, sino sus temas que trataban eran de vivencias en provincia, ¿no? Dice, es natural que se sienta más ligado a ella, que la evocación de la infancia, materia prima fundamental de toda novela, lo conduzca a la región donde aprendió las primeras letras, que la vida rural le ofrezca mayor número de sugerencias y que la capital le inspire respeto, extrañeza o indiferencia. Sería absurdo exigirle así alegría a José María Arguedas, aunque aquí está con minúscula alegría. Sería absurdo exigirle así alegría a José María Arguedas, a Enrique López Albújar, escribir alguna novela sobre Lima, cuando el caudal de experiencias recogidas en sus provincias les distrae el espíritu creador. Por otra parte, si el novelista no ha nacido en una provincia o no tiene ningún compromiso sentimental con ella, por lo menos la ha visitado alguna vez y ha tenido la oportunidad de contrastar la vida confusa e indiferente de la ciudad con los pintorescos esquemas de la existencia provinciana. El paisaje rural ofrece tipos al natural, pasiones cristalizadas, leyendas vivas que sugestionan al artista y lo incitan a un manejo aparentemente fácil. Valdelomar no hizo la novela de Pisco, y menos la de Lima, pero hizo la de Jauja en la ciudad de los Tísicos, alucinado sin duda por aquel escenario natural que sin montaje previo se ofrecía propiciamente al experimento literario. A ver, hasta aquí, ¿qué tenemos? Primero nos dicen, claro, es normal, es natural que alguien que nació en provincia haga novelas sobre su provincia. ¿Por qué? Porque su materia prima fundamental son las vivencias en ese lugar donde aprendió las primeras letras. Y entonces, claro, ahí está su fuente de inspiración, ¿no? Como dice acá, el caudal de experiencias recogidas en sus provincias les distrae suficientemente el espíritu creador, ¿no? O sea, eh, su musa creadora, ¿no? Está inspirada en las vivencias eh, en, en su lugar natal, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos pedir a Ciro Alegría o a Arguedas o a López Albújar escribir algo sobre Lima cuando dentro de su inspiración el mayor impacto que tienen es todas sus vivencias eh, del lugar donde nacieron, ¿no? Hay una fuerza telúrica en en su ser, ¿no? De tanto de Ciro Alegría, de Arguedas, de Albújar, de López Albújar. Eso es por un lado. Ah, ¿y qué pasa? Que los limeños, también qué pasa con ellos, de la gente capitalina que no escribe sobre Lima, que escribe sobre provincia cuando no nacieron allá.
Entonces dice, ah, claro, recibieron el impacto, ya, no nacieron en la capital, pero tuvieron la oportunidad seguramente de haber visitado alguna vez algún pueblito, alguna provincia, ¿no? Y entonces, claro, resultaron ser impactados porque pues contrastan la vida de Lima, que es más eh, confusa e indiferente, porque el comportamiento de los residentes en una capital ya es más fría, ¿no? En un pueblo todos se conocen, todos saben sus problemas, todos están unidos, ¿no? Porque es un pueblo más pequeñito, todos se conocen porque es pequeñito. En Lima nosotros no conocemos ni al vecino, ¿no? Entonces, si vamos dice, no, vamos a provincias, nos impacta eso, ¿no? Que en Lima la vida, o en Lima, no, en la capital, la vida es más indiferente, ¿no? Que allí en los pintorescos esquemas de la existencia provinciana. Entonces, tienen como una fuente de inspiración aquello que los impactó cuando visitaron alguna provincia, y también los capitales escriben sobre provincia. ¿Y qué pasa que no escriben sobre Lima, ¿no? Es lo que dice el autor, ¿no? Y citando esto a Valdelomar, ¿no? O sea, no escribió una novela de Pisco, que es la capital, una, una ciudad más grande, ¿no? Menos la de Lima, ¿no? Pero escribió, sin embargo, siendo de capital, escribió La ciudad de los tísicos, y ambientado pues en un lugar, o el contexto Jauja, ¿no? Provincia. Bien, entonces, dice acá Ribeiro, la provincia entonces ejerce un doble peso sobre los novelistas. Pesa telúricamente sobre quienes han nacido en ella, y pesa como pintura, como novedad, como anécdota sobre quienes la han visitado. O sea, como que hay una fuerza de inspiración en provincia, ¿no? A los que nacieron, porque nacieron allí, pues hay un peso telúrico, ¿no? Aquello del cual no se puede desprender aquel que nació allí, ¿no? Es su mayor inspiración. Y pesa también como una representación, como un paisaje, ¿no? Eh, como novedad, como anécdota sobre quienes la han visitado. Claro, a todos nos impacta si visitamos un pueblito y estamos acostumbrados a la vida de Lima, pues, ¿no? Nos llama la atención. Muy bien, chicos. Entonces, hay una conclusión. ¿Qué dice Ribeiro? Que no ha hecho eso por gusto, ha estado analizando por qué Lima no tiene una novela. Dice, después de este breve análisis, podría deducirse que Lima está condenada a no tener una novela. Es decir, en los años 50, como que, o sea, nadie va a escribir nada sobre Lima, ¿no? Pero dice, no creo que esta condena sea perpetua. Ah, ya, tiene esperanzas. Después de haber hecho el análisis, ah, ya, no creo que esta condena sea perpetua. La solución, es decir, que alguien escriba algo sobre Lima, la solución puede venir de afuera o puede surgir dentro de la ciudad. ¿Cómo va a venir alguien de afuera? ¿Alguien de provincia o alguien de Lima? O sea, él no piensa que por siempre nadie va a escribir algo sobre Lima, ¿no? Entonces dice, puede muy bien el escritor de provincia de hacer sus primitivos compromisos y, armado de entusiasmo y de papel, como un lírico conspirador, hacer la novela de Lima. Ya dice, un provinciano podría escribir algo sobre Lima, ¿no? Guardando sus compromisos, así como cuando escribe sobre su provincia, ¿no? Por otra parte, los efectos señalados en el escritor limeño, o sea, a ver qué pasa con el del limeño, los efectos señalados en el escritor limeño son remediables o tienen un reverso aprovechable. La ausencia de sentido de lo trágico trae aparejada la impermeabilidad para la sensiblería. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mm? Dice, el excesivo espíritu crítico implica
capacidad de análisis y la falta de constancia en el trabajo puede ser subsanada con estímulos apropiados. De ese modo, pues, cabe ser optimista y esperar resignadamente que alguien se decida a colocar la primera piedra. Se termina siendo optimista, Rivero, en algún momento alguien va a escribir algo sobre Lima, puede ser alguien de provincia, puede ser alguien de Lima, ¿no? Pero que dice, bueno, un provinciano lo puede hacer si hace, pues, si se hace el compromiso de escribir sobre Lima, ¿no? Luego, pero uno de Lima, los efectos señalados en el escritor limeño son remediables o tienen un reverso aprovechable. ¿Qué es lo que pasa? Pareciera en los años 50, ¿no? Que en Lima, en la capital, no hay tragedias. Porque, ¿qué escriben nuestros autores de provincia? Las tragedias de sus vivencias, ¿no? En esos tiempos, si ustedes ven los temas de Cielo Alegría y Arguedas, escriben sobre los abusos, ¿no? Que ellos han vivido, que han visto, que cometían en ese tiempo, los gamonales, los hacendados, ¿no? Los señores feudales contra los campesinos, y eran abusos ya para esos tiempos, ¿no? Porque ya en Europa había sido líder del feudalismo, sin embargo aquí existió hasta los años 80, ¿no? Hasta los años 80, imagínense, y el 50 estaba pues en su apogeo el abuso de los señores feudales, y el abuso era terrible, ¿no? Y si ustedes leen la novela lo van a ver, y peor que eso, chicos, ¿eh? Peor que eso. Entonces, de esas tragedias son como que marcan la vida de las personas que escribieron, pues, ¿no? Como Argueda, como Cielo Alegría. Y entonces, ¿qué pasa con los limeños? Que no tienen ninguna tragedia que escribir, ¿no? No tiene, hay ausencia de sentido de lo trágico. eh, y también hay que recordar que en los años 50 ya la gente ha migrado hacia Lima. Ya en los años 50 ya los provincianos ya estaban conquistando la capital, ¿no? Porque a partir de los años 40 empieza la migración hacia Lima de las provincias, ¿no? En busca de un mejor destino, ¿no? Una mejor condición de vida, escapándose de los sufrimientos de los señores feudales, ¿no? Buscaban, los primeros migrantes buscaban pues dar educación a sus hijos, ¿no? Aquí en Lima había colegios, en los pueblitos no. Salud, aquí en Lima había pues los hospitales, las postas, en los pueblitos no existían. Hasta ahora hay muchos pueblitos que no tienen postas médicas. Hasta ahora, estamos en 2025. Ya hay muchos, ya hay, ¿no? Pero solo postas médicas, ahí una posta no es nada, no te solucionan un problema grave, ¿no? No hay hospitales cerca tampoco, ¿no? Hasta ahora. Imagínense en los años 50. Entonces, la gente empezó a migrar en búsqueda de un mejor futuro, pues, ¿no? Trabajo también, pues, ¿no? Pues si en las provincias con los señores feudales no ganabas nada, más bien perdías todo, trabajabas gratis para ellos, ¿no? Y si no, te quitaban todo. Bien, chicos. Entonces, aquí, como dice, la ventaja podría ser del escritor limeño, que podría ser remediable, esto de la ausencia de sentido de lo trágico, que trae aparejada la impermeabilidad para la sensiblería, ¿no? Luego, también tendría que ser algo más racional, como dice, un espíritu crítico, cuestionar, tal vez escribir una novela que critique, que cuestione lo que pasa, ¿no? en la ciudad, hacer un análisis. Tal vez eso podría ser lo que deberían escribir los limeños, ¿no? Bien, vamos a las preguntas. La intención del autor. A ver, chicos, ¿cuál será? Especular, asegurar, encontrar, discutir, oponerse a una visión, que dice la E, oponerse a una visión que deja de lado el cuento como forma idónea,
lo descontamos porque no hablamos de cuento, estamos hablando de una novela. Así que descartado la E. La D, discutir a partir del pesimismo de los artistas sobre la creación novelística. Mm, no es que haya pesimismo dentro de los artistas. Ni el propio Ribeiro es pesimista. Él dice, no, si bien es cierto, nadie ha escrito, pero no es, esto no es una condena perpetua, ¿no? Algún día alguien va a escribir, un provinciano o un limeño, sobre Lima. ¿Qué más? Uno la ve, me dice, creo que Ariana, uno la ve. Asegurar que la novela sobre Lima es una utopía por el provincialismo. em, no, no es una utopía, o sea, utopía es que como que, como que un sueño que eso no se va a dar, no, esa no es la intención del autor. Al contrario, mire, si bien es cierto como dice, podríamos deducir, porque dice, después de este breve análisis, podríamos deducir que Lima está condenada a no tener una novela. Y miren lo que dice la opinión Ribeiro. No creo que esta condena sea perpetua. La solución puede venir de afuera o puede surgir dentro de la ciudad. O sea, alguien de provincia va a escribir sobre Lima o alguien de Lima sobre su ciudad. Ujú. Gracias, Ruth. Sí, es la A. Lo que él está haciendo es especular, conjeturar, ¿no? Sobre la posibilidad de que Lima algún día tenga una novela, ¿no? Sí, eso es. Muy bien. Sí, él está diciendo, está conjeturando que en un momento Lima va a tener su novela escrita por un provinciano o por un limeño. Si es un provinciano, será alguien que, así como escribe con ese compromiso, ¿no? Sobre su provincia, igual escriba algo sobre Lima, ¿no? Y, o si es de Lima, tendrá que, como la ventaja que tiene que no está pegada a la sensiblería, a las emociones que despiertan por las tragedias, ¿no? Sino va a tener que ser una novela más racional, más crítica de su ciudad, ¿no? Otro tema. Muy bien. Dos, la expresión doble peso alude a, se dice acá arriba, está bonita esta parte que decía, la provincia entonces ejerce doble peso, telúricamente para alguien que ha nacido allí y como representación, como pintura, como paisaje, ¿no? Como novedad sobre alguien que la visitó y por eso escribe sobre la provincia. Eh, Aquí sería la reflexión, no, como razón, como fuente de inspiración, más bien, ¿no? Es una razón para escribir sobre la provincia, la fuerza telúrica, u otro el impacto que recibió, a contrastar con la vivencia de Lima, ¿no? Este, alguien que la visitó. Entonces, el doble peso tiene que ver con motivaciones o razones, ¿no? Bien, razones como la inspiración, ¿no? Bien. Tres, en relación, bueno chicos, están en su receso, regresamos, respondemos rapidito y nos vemos chicos, nos vemos, nos vemos. Ahí las dejo en su descanso. Chicos, perdón, hasta la cámara la tengo apagada, ¿no? Ya, perdón. No puede ser. Gracias. Yo les decía en la pregunta 3, eh, bueno, ya les digo por qué es la D, ¿no? Las demás son compatibles. Cuando en la D te dicen que no podría conquistar la construcción de una visión novelística de Lima, no es cierto, porque lo que dice López Albújar es que un provinciano también podría escribir la novela de Lima, ¿no? Dice, la solución puede venir de afuera también, ¿no? Puede muy bien él escribir
de provincia de hacer sus primitivos compromisos y armado de entusiasmo y de papel como un lírico conspirador a hacer la novela de Lima. Bien, o sea, no es cierto que no podría asumir la construcción de una visión de Lima. Luego, se infiere que para conseguir la novela que necesita Lima, los escritores deben, a ver, ¿qué deben hacer los escritores? Abandonar todo tipo de referencia poética o sensiblera, alejarse de influjos emocionales y partir de lo analítico. Ajá, eso es lo que dice Ribeiro, ¿no? Dejémonos de influjos emocionales, aquello que fue, por ejemplo, como la fuente de inspiración para los provincianos, ¿no? Que más emotivos, apegados por las vivencias que tuvieron, ¿no? Que eso no pasa en Lima, como que en Lima no hay tragedias, ¿no? Pero sí, lo que se necesita es mirar a Lima de una manera más racional, cuestionadora, y así escribir, pues, una novela sobre ella, ¿no? Entonces, no hay tragedia en la capital, entonces los artistas no estarían sujetos a sensiblería o a emotividad, ¿no? Y por otro lado, se podría pues complementar con el análisis que es permitido por esto del excesivo criticismo, diríamos, ¿no? Que hay en el ambiente limeño. 5. Y que claro, acá ya hay más, diríamos, entre comillas, más racionalidad porque ya acá hay educación, acá ya hay más academicismo, ¿no? Ya la gente ve a Lima de otra manera. 5. Si la novela no exigiera cerebralidad, es decir, racionalidad, tal como lo plantea Ribeiro, entonces, porque para escribir una novela de Lima, lo que nos dice nuestro autor, Ribeiro, es que pues necesitamos darle una mirada más racional, ¿no? Más crítica, más analítica de Lima. Mm, sería, en nuestro caso, la A, ¿no? Sin requerimiento alguno, Arguedas habría arribado a la novela de la ciudad, porque Arguedas cuando escribe sobre la provincia es porque ha sido marcado por las vivencias y no se ha desapegado de esas emociones, ¿no? La provincia y sus vivencias han actuado como un impulso para eh, escribir, como un motivo de escribir, ¿no? La B dice, a ver, si la novela no exigiera cerebralidad, los escritores provincianos afirmarían su compromiso por el arte racionalista. No, el problema aquí es que Lima no tiene novela. Y para que alguien escriba sobre Lima, dice la solución, ¿no? Sería, como aquí, desapegarse de eso, del sentido emotivo de las tragedias que no presenta, al parecer Lima no hay tragedias. Hablamos de los años 50, donde aquí todo parecía que todo tenía solución. Aquí había un mejor trabajo, había educación, había salud, ¿no? Todo más acceso, ¿no? Que en los pueblitos. Bien, la A, chicos, vamos rápidamente a nuestro siguiente texto. Dice, el objetivo 14 pretende conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Ya nos está dando de saque nuestro tema central, al parecer, ¿no? Ya sobre esto es lo que va a desarrollar el texto seguramente. Dice, la existencia humana y la vida en la Tierra dependen de unos océanos y mares sanos. Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Hay una relación directa. Si el mar está mal, si está enfermo, ¿no? Contaminado y todo lo demás que tiene, pues
se acaba la vida en la Tierra, ¿no? Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra. Los mares enfermos, pues la Tierra también, ¿no? Cubren 3/4 partes de la superficie terrestre, contienen el 97% del agua de la Tierra y representan el 99% del espacio vital del planeta por volumen. Proporcionan recursos naturales clave como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos. Ayudan a descomponer y eliminar los residuos y a reducir la contaminación. Y sus ecosistemas costeros contribuyen a reducir los daños causados por las tormentas. También constituyen el mayor sumidero de carbono del planeta. Eso es todo lo que nos proporcionan los mares, que es bastante, ¿no? Los recursos, como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos. Y además ayudan a descomponer, eliminar los residuos y reducen la contaminación. Y además sus ecosistemas costeros pues ayudan a reducir también los daños causados por las tormentas. Y es el mayor sumidero de carbono del planeta. Eso que emitimos los humanos, ¿no? Luego dice que la contaminación marina está alcanzando niveles extremos. Más de 17 millones de toneladas métricas contaminaban el océano en 2021. Cifra que se duplicará o triplicará para el año 2040, lo que resulta pues preocupante. El plástico es el tipo de desecho marino más dañino. En la actualidad, el pH medio del océano es de 8,1%, aproximadamente un 30% más ácido que en la época preindustrial. La acidificación de los océanos amenaza la supervivencia de la vida marina, perturba la cadena alimentaria y socava tanto los servicios vitales que prestan los océanos como nuestra propia seguridad alimentaria. La gestión responsable de este vital recurso mundial es una de las claves en un futuro sostenible. Esto implica aumentar la financiación de la ciencia oceánica, intensificar los esfuerzos de conservación y cambiar con urgencia el rumbo del cambio climático para salvaguardar el mayor ecosistema del planeta. Los esfuerzos actuales para proteger los océanos no responden aún a la urgente necesidad de salvaguardar este vasto, aunque frágil, recurso. Bien, y esto está tomado de un artículo titulado, que debimos haber leído antes, Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Muy bien. Y eso es de lo que está tratando el texto, ¿no? Y es más, la imagen dice lo mismo, preservar, porque es lo mismo que conservar, los océanos para proteger la tierra. Ahí hay como un llamado de alerta, tanto en el texto, ¿no? Porque primero nos dicen que los océanos son importantes para la vida en la tierra. ¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona el tener un mar sano? Y ya estaba un poco mal, digamos, pero ahorita ya está, ¿no? Para que nos den señales de alerta es que está excesivamente mal, ¿no? Y titula acá, se necesitan medidas urgentes para salvaguardar el ecosistema más grande del planeta. Y dice emergencia oceánica, y hay una imagen con unos llamados de alerta, ¿no? Signo de admiración. Y entonces, ¿cuál sería la emergencia? ¿Qué es lo que pasa con el mar? ¿Qué hay? Dice la eutrofización costera. Genera la proliferación de algas y zonas muertas, ¿no? Ya hasta deducimos que haya algas está bien, pero que prolifere al parecer no es bueno. Y además, zonas muertas. Dice acidificación, ¿no? De los océanos. 30% superior al periodo preindustrial, es el CO2, demasiado. Y eso que los océanos contribuyen a absorber el carbono, pero al parecer hay demasiado, emitimos demasiado CO2, ¿no? Luego, calentamiento del océano, aumenta el nivel del mar y afecta a los ecosistemas marinos, las aguas calientes del mar, ¿no?
Contaminación por plástico, dice 17 millones de toneladas métricas en 2021, 2 a 3 veces superior para 2040. Y esto, por ejemplo, la contaminación del plástico es más fácil para los seres humanos de reducir, ¿no? Si nosotros tuviésemos unas buenas costumbres, ¿no? De un manejo adecuado de nuestros desechos plásticos, ¿no? Esto no pasaría. Pero como eso no sucede, miren la cantidad, ¿no? Y que eso es un peligro para, ¿no? Nuestros océanos. Luego dice pesca excesiva. Más de un tercio de la población de peces del mundo sufre pesca excesiva. No sé si se llama pescar más de lo que se necesita comer o lo que pasa es que están pescando no por la cantidad indebida, sino del tamaño que se debe pescar, ¿no? De repente no pescar los peces adultos, se están pescando ya cuando son todavía pequeños, ¿no? Bien, ¿cuál es el tema central del texto, chicos? Esto está fácil, este está muy fácil, el texto es sencillo, no hay mucha dificultad acá. Y lo vamos a resolver rápido porque el tiempo siempre juega en contra de nosotros. Las lecturas es para hacerlas de manera detenida, ¿no? Así es, muy bien, gracias, Ariel. Así es. El tema es el resguardo del medio ambiente, hay que preservar, conservar, dice, ¿no? Conservar, dice, si no me equivoco, arriba en el texto, y preservar, que es un sinónimo, ¿no? Y resguardar es otro sinónimo. Muy bien. El término intrínseco, ¿qué implica? Cuando nos dicen que el mar esté sano, ¿no? Es intrínseco a la vida en la Tierra, ¿no? Los océanos son intrínsecos a nuestra vida en la Tierra. ¿Mm? Eh, la vida en la Tierra depende de los mares, ¿no? Entonces, es condición necesaria que el mar esté sano para que la vida en la Tierra persista, ¿no? Es un peligro. Si el mar está enfermo, pues la Tierra también sería condenada a desaparecer. O sea, la vida en la Tierra, ¿no? Hay una relación directa. ¿Mm? Es condición, condición, ¿ya? Es condición necesaria que el mar esté sano para que haya vida en la Tierra. ¿Bien? 3. Se infiere que la expresión emergencia oceánica, que está en la infografía, propone, esto es fácil, chicos, ¿eh? ¿Quién está en peligro? ¿A quién tenemos que? Ajá, muy bien, gracias, Ruth. Tenemos que atender una agenda enfocada en el espacio oceánico, en todo lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí nos presentan como 5 puntos que hay que ver, reparar, mejorar, ¿no? 4. Resulta incompatible con lo expresado en el texto y en la infografía que el mayor ecosistema del planeta, a ver, ¿cuál sería lo incompatible? Mm, ya nos han dicho que tenemos que preservar, conservarlo, ¿no? Y el énfasis de la lectura está sobre el objetivo del cuidado de los mares, antes que la importancia subjetiva. Mm, a ver, no es la B, les voy a decir ya por qué es la D. Dice, debe ser protegido fundamentalmente, ¿no? Como dicen, sobre todo hay que protegerlo por razones de carácter edificante. ¿Qué quiere decir cuando te dicen de carácter edificante? O sea, por una cuestión eh, más estética, que el mar debe estar bonito porque así yo ¿no? Así me gusta verlo, ¿no? O sea, por una cuestión, ¿cómo se diría? Eh, por una cuestión estética, ¿no? Y no
por la necesidad, por esa relación intrínseca que hay entre mar sano y vida en el planeta. Sino para que esté bonito, no. Necesitamos que el mar esté sano. Muy bien. 5. Si se redujera a cero la contaminación causada por plásticos, si de verdad somos responsables y ni un plástico va a parar al mar, entonces es una pregunta típica. Los problemas son varios. Eliminamos un problema, ya, eliminamos el problema de los plásticos, pero aún persisten los otros, ¿no? ¿Verdad? Es una pregunta clásica, ¿eh? Siempre hay a veces varios temas, varios problemas. ¿Qué pasa si eliminamos uno? Lo clásico es, aún queda pendiente algo, ¿no? Aún quedaría pendiente disminuir la acidez. Ajá, muy bien, Ruth. Aún quedaría pendiente disminuir la acidez oceánica, que es otro peligro, el CO2, ¿no? Que es lo que emite, pues, por las industrias del ser humano, ¿no? Y entonces eso está en nuestras manos. Hay cosas que podrían estar no en nuestras manos, pero hay cosas como el control del plástico. El CO2 sí está, es producido por nosotros, ¿no? Muy bien, chicos, vamos rápidamente a nuestra siguiente lectura. Dice, es un texto dialéctico, ya saben, hay texto A, texto B. El texto A ha sido tomado del artículo de un periódico que titula, a ver, el cardenal Müller calienta el cónclave y lanzó críticas al Papa Francisco. Con su muerte se terminó una era. Bien, y el otro texto, el B, ha sido tomado de otro artículo titulado, también de las noticias, los logros del Papa Francisco y las tareas pendientes de la Iglesia Católica. Muy bien, entonces ambos hablan sobre el Papa Francisco, ¿no? Es lo central que creo que van a tratar sobre el Papa Francisco. Dice, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, uno de los referentes del lado conservador de la Iglesia, considera que con el fallecimiento del Papa Francisco terminó una era. Se ha acabado un capítulo en la historia de la Iglesia. Claramente el último juicio corresponde a Dios. No podemos juzgar a las personas, pero si hablamos de su pontificado, hay opiniones distintas, declaró a la República. El cardenal Müller, ¿no? Se refiere. En otras declaraciones, Müller fue mucho más picante y llegó a decir que Francisco fue un pontífice hereje. Según él, el Papa debe ser ortodoxo, ni liberal ni conservador. La cuestión no es entre conservadores y liberales, sino entre ortodoxia y herejía. Rezo para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, porque un papa hereje que cambia cada día dependiendo de lo que dicen los medios de comunicación sería catastrófico, expresó. Además, el cardenal también criticó algunas de las decisiones de Bergoglio, como el acuerdo con la China comunista en 2018, que permite nombramientos de obispos de forma consensuada entre Roma y Pekín, pese a que no mantengan relaciones diplomáticas. Se debe llegar a acuerdos con estos potentes dictadores, pero no podemos traicionar los principios de nuestra fe. No podemos aceptar que comunistas, ateos, enemigos de la humanidad, escriban nuestros libros de catecismo o lleven a las iglesias imágenes de Xi Jinping. No se pueden hacer pactos con el diablo, explicó. Respecto a la decisión de Francisco de autorizar de manera informal la bendición de parejas homosexuales, Müller considera que el futuro papa tendrá que aclarar esa postura, ya que según él, evidentemente, iba en contra de la doctrina de la Iglesia. Muy bien, bastante duro el cardenal Müller. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Hagamos un resumen rápido. Primero que Müller es del lado conservador de la Iglesia, dice, ¿no? Y cuando se dice que alguien es conservador, el que está pegado a
lo tradicional, como antes se concebía, pues las ideas de la iglesia, ¿no? Que sobre todo no es que esté pegado a la línea, a la doctrina, ¿no? Sino a las costumbres, pues, de las ideas de los, ¿cómo le llamamos? De los curas, que tradicionalmente pensaban, ¿no? Y entonces por eso considera que cuando Francisco falleció, pues terminó una era porque hay cosas que hizo que a él no le parecieron, que eso no se hacía. Como por ejemplo, es más, hasta le dijo que este debe ser un pontífice hereje. Y como ya les dije, la ventaja nuestra de, a ver, para entenderlo mejor, ¿cómo se entiende el término herejía? Ay, está lento el internet. La herejía, a ver, en relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. O sea, Francisco habría estado equivocado, ¿no? Además, herejía, pero en la iglesia para los tiempos de la época medieval era pues ser un traidor, ¿no? Es ir en contra de la doctrina, ¿no? Entonces, aquí Francisco estaría yendo en contra de la doctrina según el cardenal Müller. Entonces, el Papa debiera ser ortodoxo, dice, ¿no? Ni liberal ni conservador. Ahora ustedes dirán, y ortodoxo, que también lo veamos acá. Vamos. ¿Ya? Eh, Conforme a la doctrina fundamental de un sistema político, en este caso, es como un conservador, pero en mejor definición ortodoxo es siguiendo la doctrina, fiel a la doctrina, ¿no? Entonces, el Papa debiera seguir la doctrina de la Iglesia, dice Müller, ¿no? Y, y habría sido hereje, ¿por qué? Porque hizo acuerdos con la China comunista. Claro, aquí también hay un calificativo, ¿no? O sea, porque un país se declara o es comunista, ¿no? Y por ser comunistas supuestamente son ateos, ¿no? No hay por qué hacer pactos con ellos porque es como hacer pactos con el diablo. Pero una doctrina como conquista, ¿no? La doctrina como avanza. Cómo llegó la doctrina católica hacia nosotros, por ejemplo, ¿no? Bien, o sea, digo yo, es una idea, ¿no? Pero bueno, él dice que no. Claro, es su visión subjetiva de que cómo él ve a China y entonces, no, de rechazo total, ¿no? Pero acuérdense, ¿cuál es Dios? ¿Cómo es? Lo de la religión es, todos somos hijos de Dios, todos, absolutamente todos. Que nosotros en nuestro camino seamos, no sé, comunistas, no sé, determinadas, ¿no? Que tengamos determinadas ideas, no nos hace dejar de ser hijos de Dios. Y Dios ama a todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, respecto a la decisión de Francisco de autorizar de manera informal, también estaba en desacuerdo eh, que dio pues la bendición a parejas de homosexuales. Y vuelvo a repetir, todos somos hijos de Dios. ¿Mm? Entonces, y dice que sobre esto el nuevo Papa va a tener que aclarar esa postura, o sea, no está de acuerdo con lo que hizo Francisco. ¿Qué dice el texto B? Que también está hablando sobre el Papa, ¿no? Dice, años antes de ser pontífice, se opuso al matrimonio igualitario, está hablando de Francisco. Años antes de ser pontífice, se opuso al matrimonio igualitario y en una carta a las hermanas carmelitas difundida en 2010, calificó como una pretensión destructiva del plan de Dios que las personas homosexuales pudieran contraer matrimonio y adoptar niños, entre otros hechos. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner calificó en su momento las posturas de Bergoglio como algo propio de tiempos medievales y de la Inquisición. Pero su pontificado trajo matices. Francisco reconoció que todos eran amados por Dios, tal como eran, además de su declaración de quién soy yo para juzgar a las personas LGBTQ+. En una entrevista en 2013, Francisco también recibió a un transexual español, Diego Neria Lejárraga,
en el Vaticano 8 años antes. En una conversación telefónica, Neria Lejárraga contó que el Papa le dijo, tú eres hijo de Dios y por eso la Iglesia te quiere y te acepta como eres. Reconocimientos como estos pueden tener un alto peso para los creyentes. Después de ver al Papa, salí con la cabeza bien alta. Escucho misa y comulgo, declaró el español tras la visita. En 2018, Francisco conversó con un chileno homosexual que denunciaba casos de pederastia, Juan Carlos Cruz. El Papa te ama de esta forma. Dios te hizo así y te ama, aseguró a la agencia de Associated Press que le dijo. En una entrevista para su documental en 2020, añadió además que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, promoviendo una protección civil. La Secretaría de Estado del Vaticano aclaró después que se refería a leyes de los estados y no eclesiásticas. En enero de 2023, Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas. Adujo que Dios ama a todos sus hijos y tal como son, y pidió a los obispos católicos que apoyen esas leyes, que acojan a las personas LGBTQ más en la iglesia. Muy bien. En sí, hay una polémica entre lo que piensa el cardenal Müller sobre el Papa Francisco y lo que hizo, y otro, cuáles fueron los logros de Francisco, ¿no? Entonces, vamos a las preguntas que está sencillo. La discusión de ambos textos gira en torno a ver chicos, esto está fácil. ¿Cómo debe comportarse y hablar un líder religioso en todo contexto posible? ¿O será que las estructuras de poder que se enfrentan en el interior de la Iglesia romana, la aceptación de las personas homosexuales como verdaderos hijos de Dios, tampoco como verdaderos, como hijos de Dios, como todos, si es que así, desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no? La ortodoxia que busca la Iglesia para volver su cauce ideológico clásico, o las polémicas generadas, ajá, sí, porque hablan sobre el Papa Francisco, ¿no? Las polémicas que generó, pues, el Papa Francisco en torno, ajá, a la doctrina católica. Así es, así es. Es la E, chicos, ¿no? Eh, eh, en ambos textos se están exponiendo los giros, digamos, y tensiones del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Luego, el término ortodoxo en el texto que implica, ya lo vimos, ¿eh? Ahí vimos el concepto. Está. Lo que exige el cardenal Müller es que el Papa Francisco se debía haber concentrado en el respeto a la tradición, pegado a la doctrina, ajá, a la norma de la iglesia, ¿no? Así es, norma. Muy bien, gracias, Ruth. 3. De acuerdo con el texto B, es incompatible afirmar que la perspectiva sobre la homosexualidad del Papa Francisco, a ver. A mí la pregunta no está bien planteada, chicos. Voy a retirar esto. A ver, sería, porque aquí la pregunta me da a entender como que el homosexual era el Papa Francisco, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es incompatible afirmar que la perspectiva del Papa Francisco, ahí está, a cortar, bien, sería así la pregunta. Es incompatible afirmar que la perspectiva del Papa Francisco sobre la homosexualidad, ahí está mejor. El que lo escribió era un ortodoxo, seguro. Otro como Müller. Ah, a ver, mm, compatible.
Es la primera, ¿no? Siempre se mantuvo en los linderos de la clásica ortodoxia en materia matrimonial. Un ratito, chicos, perdón. A ver, busquemos lo incompatible, digo, sí, por lo incompatible, ¿no? Cuando dicen que el Papa Francisco, respecto a la homosexualidad, se mantuvo en los linderos de la clásica ortodoxia en materia matrimonial. Mm, a ver, dejemos un ratito eso, vamos a revisar otro. B. Fue adquiriendo matices más razonables y serios en torno a la comunidad LGBTIQ+. Claro, si nos piden ser ortodoxos, nos mantendríamos en lo tradicional, en la idea tradicional de los años pues, medievales, ¿no? Pero la realidad ya se ve, o sea, no quiere decir que nunca existieron homosexuales. La homosexualidad se ha dado desde la aparición del hombre, ¿no? Ya de tiempo de los griegos uno podría ver eso hasta en la literatura, ¿no? Lo que pasa es que era tanto la condena de la iglesia, por ejemplo, hacia ellos, ¿no? Siempre han sido bastante atacados, ¿no? Y no se mostraban. Por eso esto es el dicho de salir del closet, todos guardaban. En cambio ahora se muestra, hay más libertad, ¿no? Entonces, esto es compatible. El Papa Francisco respondía a una realidad contemporánea, ¿no? La de ahora, ¿no? Luego la C, contrajo un compromiso profundo sobre la transformación de la normativa cristiana. Ah, no, aquí está, este es de lo incompatible, porque Francisco no ha buscado cambiar la normativa cristiana. Recuerden que en el texto B, siempre, como tres veces creo, yo lo he resaltado, hablan, Francisco reconoció que todos eran amados por Dios, todos somos hijos de Dios, ¿no? Tú eres hijo de Dios y por eso la iglesia te quiere y te acepta como eres. Todos somos hijos de Dios. El Papa te ama de esta forma. Dios te hizo así y Dios te ama, ¿no? Dios ama a todos sus hijos tal y como son. Basado en esto, y esta es la doctrina de la iglesia. Entonces, imposible que el Papa haya pretendido con sus acciones cambiar la doctrina, simplemente estaba siguiendo la doctrina, ¿no? Muy bien. Ese sería lo incompatible, chicos. La D dice, se contradice con la mirada severa del cardenal Müller, pero no con la de Jesucristo. Así es, ¿no? Una cosa es el punto de vista de Müller, que es bastante tradicional, pero no está alejándose de lo que Jesús dijo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, o todos somos hijos de Dios, y Dios nos ama como somos. Bien. Eh, se mueve dentro de la lógica de la posmodernidad y su propuesto hipersubjetivista. Eso también es compatible, sí, es dentro de la lógica de la posmodernidad, de lo contemporáneo, lo de ahora, donde ya se muestra con más libertad. Son cosas que se dan, pero todos son hijos de Dios. Muy bien. Eh, la A, que lo habíamos dejado pendiente, es también entonces compatible, ¿no? Siempre se mantuvo en los linderos de la clásica ortodoxia. O sea, también eso de pensar, todos somos hijos de Dios. Yo te amo como eres, Dios también, ¿no? Porque Dios también. Bien. Pregunta 4. A partir del texto A se infiere que la herejía, y ya hemos visto qué significa hereje. A ver. Normalmente la herejía tiene que ver con las relaciones o tratos con, por ejemplo, de acuerdo a Müller, ¿no?
Ah, eres hereje porque haces tratos con China. Eres hereje, le decía pues a Francisco, porque bendices a las parejas homosexuales, ¿no? Es decir, por las acciones que hizo con China, que son comunistas y ateos, o con los homosexuales, que no es lo tradicional, porque ya saben, Müller es conservador, texto A trata sobre lo que dice Müller. Sería la A, dice Ariana. Atenta contra las buenas costumbres de las sociedades ordenadas y clásicas. Mm, las buenas costumbres, pero no estamos hablando, a ver, aquí tendría que haber dicho algo que sea, que tenga que ver con la doctrina de la iglesia, ¿no? No lo dice así exactamente, sino buenas costumbres es como, mm, no por ideología, sino por ejemplo nosotros el respeto que tenemos hacia las personas, la amabilidad, no sé, cosas como esas, ¿no? Eh, aquí es les digo ya porque nos gana el tiempo, tendría que ser la E. ¿Por qué decimos esto? Actualmente, como les decía, la herejía, aquí en este texto, en el contexto de nuestra primera lectura, el texto A, tiene que ver con las relaciones y tratos con China, que es un país ateo. Tratar con ellos es como tratar con el demonio, dice, ¿no? Y la aceptación de los homosexuales, que se corresponde en la contemporaneidad. Son cosas que se dan y a esa realidad ha respondido Francisco, ¿no? Tiene que ver entonces con visiones ideológicas y políticas, ¿ya? Eh, vamos a la última pregunta. Y si las decisiones de Papa Francisco no tuvieran las repercusiones políticas o mediáticas, claro, esos actos que hizo Francisco, como no era saliéndose de lo tradicional, que no es lo mismo que seguir la doctrina. Tú, él no se separó de la doctrina, ¿no? Doctrina, Dios ama a todos sus hijos, todos somos hijos de Dios. Dios nos ama como somos, ¿no? Eso es pegado a la doctrina, o sea, Francisco no se salió de la doctrina de Dios. Lo que no hizo es lo tradicional que solían hacer y lo que pensaban los curas conservadores, ¿no? Y sí, y claro, tuvo repercusión mediática, es decir, en la prensa, ¿no? Porque eso nunca se había hecho, que reciba homosexuales, ¿no? En Roma, ¿no? O que haga tratos con China comunista, que son ateos. La B dice Lucía, Camila, Lucía. La discusión doctrinal sobre su acercamiento a China o la comunidad LGTBI se mantendría. Así es, porque no se trata de que porque fue pasado en la prensa y que no, igual estaría dándose dentro de la discusión, como es, ¿no? Porque gente como Müller, ¿no? Hay muchos que han cuestionado dentro de la iglesia. Y por eso inclusive ahora al querer elegir al Papa decían eso, ¿no? Que tienen que primar la línea conservadora. Vamos a ver cómo es nuestro Papa de ahora, ¿no? Si piensa en la línea conservadora, al parecer, según opiniones, va a seguir la actitud como la de Francisco, ¿no? Bien, chicos, esta lectura sí es una lectura complicadita, pero nosotros tenemos que enfrentarnos a todo tipo de textos, ¿verdad? Vamos rápidamente a ver. Dice, desde que Alex Williams y Nick Schneitzer publicaron su manifiesto por una política aceleracionista en 2013, la recepción del aceleracionismo por parte de los intelectuales
y movimientos sociales de izquierda ha terminado por dividirse en dos posturas divergentes. A ver. Por una parte están todos aquellos que lo consideran una propuesta excesivamente academicista, que en realidad estaría jugando a favor del capitalismo. Entre otros, este sería el caso del filósofo y sociólogo alemán discípulo de Axel Honneth, Hartmut Rosa, según el cual la aceleración sería un fenómeno inherentemente capitalista, moderno y totalitario que únicamente puede alienarnos y desconectarnos de las experiencias vitales ligadas al mundo material. Por otra parte, existe una gran cantidad de autores y autoras que han intentado precisar y desarrollar algunas tesis aceleracionistas desde ámbitos tan variados como la estética, la teoría del conocimiento, el análisis del trabajo, la organización de clase o el feminismo, como por ejemplo son el xenofeminismo de Laboria Kubonix y Helen Hester, o el posoperaísmo de Bifo Berardi y Antonio Negri. Concretamente para este último, el aceleracionismo propuesto por Williams y Schneitzer mantiene afirmaciones propias del operaísmo, como es la de liberar la potencia del trabajo cognitivo dentro de la evolución del capital, debido a que la causa de la crisis está en la obstrucción de las capacidades productivas. Mientras que en el caso de Hartmut Rosa, la aceleración es vinculada unilateralmente con una necesidad permanente de optimización y maximización de los procesos productivos, que sería exclusivamente capitalista. Aceleracionismo, posoperaísmo y xenofeminismo plantean, por el contrario, que la forma de producción capitalista no es una máquina perfecta que únicamente trabaja en su propio beneficio, sino que para obtener este último necesita liberar e implementar algunas fuerzas cruciales que pueden ser reapropiadas por el proletariado y utilizadas en su contra. Estas fuerzas son la ciencia y la tecnología. Muy bien, esto, el artículo titulaba Aceleracionismo por un control proletario de las tecnologías. Chicos, titulaba el texto Aceleracionismo por un control proletario de las tecnologías de producción recuperado. Bueno, ese era el título, ya estoy divariando. Perdón por no haber desactivado el sonido. Yo desactivo el sonido siempre del celular, pero me olvidé hoy. Bien, y me distrae, la verdad me saca de mi concentración. Como ustedes ven, muchas palabras que nos meten como un laberinto, ¿no? Estamos hablando, dice, hubo una publicación, un manifiesto, algo así como un pronunciamiento por una política aceleracionista en el 2013, ¿no? Y cuando publicaron esto, ¿cómo recibieron los intelectuales y movimientos sociales de izquierda, ¿no? ¿Cómo lo habrían interpretado, digamos, este manifiesto que no es, cada uno lo interpretó a su manera y se dividieron en dos posturas, los movimientos sociales de izquierda, ¿no? ¿Cómo lo habrían tomado, ¿no? Entonces, dos posturas claramente divergentes acerca de una política aceleracionista. ¿Qué quiere decir el aceleracionismo? Busquemos otra vez aquí para que ustedes lo vean. A ver, aceleracionismo. Aceleracionismo. Que pareciera complicado. Miren, dice, el aceleracionismo es una ideología o conjunto de ideas que propone la intensificación o aceleración de los procesos sociales, económicos y tecnológicos
para generar cambios radicales y desestabilizar los sistemas existentes. Se basa en la creencia de que estos procesos de cambio, cuando se aceleran drásticamente, pueden llevar a una transformación fundamental de la sociedad. ¿Ya? Entonces habrían publicado un manifiesto por una política a favor del aceleracionismo, que tenía que ver, y claro, ¿por qué los movimientos sociales de izquierda se pronuncian? Porque tiene que ver en este caso, como dice el texto, por la transformación, el cambio en los, como le llaman acá, a ver, los procesos productivos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en la industria, ¿no? En las empresas, porque siempre los empresarios quieren que su empresa sea productiva y producir la mayor cantidad posible si es que se puede. Y para eso siempre ellos piensan que hay que cambiar siempre, ¿no? Hay que buscar nuevas máquinas, digamos, que aceleren la producción, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo habrían interpretado los movimientos de izquierda que terminaron dividiéndose, ¿no? Por una parte, están los que consideran que esto es una propuesta excesivamente academicista, que en realidad estaría jugando a favor del capitalismo, ¿no? Porque, claro, entonces están a favor de que se acelere, que se cambien siempre, ¿no? Los, se me olvida esto, los procesos productivos, ¿no? Y un proceso productivo, ¿cómo es que se acelera? Pues eh, mm, apoyándonos en la ciencia y la tecnología, pues cambiar siempre de máquinas, digamos, ¿no? La tecnología avanza, avanza, avanza. Ya no es lo que utilizan en una fábrica la biotecnología de los años en que empezaron, ¿no? Siempre tienen que actualizarse para acelerar y hacer más productiva su empresa, ¿no? Y si es posible con menor costo, ¿no? ¿Verdad? Para que tengan más ganancias. Bueno, y la otra posición que de Helmut Rosa que decía, la aceleración sería un fenómeno inherentemente capitalista, moderno, totalitario, que únicamente puede alienarnos y desconectarnos de las experiencias vitales ligadas al mundo material. O sea, cada vez más una persona, que cuando trabajas, tú pones en marcha toda tu imaginación para lograr lo que tú quieres en un trabajo, ¿no? Pero cuando ya te vas a estar especializando cada vez más en el manejo de una sola máquina, tú solamente, no sé, vas a pegar botones, tú solamente vas a, no sé, quitar los hilos, tú solamente vas a cortar, tú solamente, ¿no? O sea, eso, como dicen, te aliena, te desconecta, ¿no? De, por ejemplo, eh, de tu espíritu de creación que tienes, ¿no? O sea, tú puedes diseñar, ¿no? Ya no, ya no haces de un proceso A hasta la Z, sino te especializan en uno, ¿no? A eso se refiere. Y así es, pues, en las fábricas. Bien, por otra, bueno, así. Vámonos a ver si podemos contestar esto, ya chicos. ¿Cuál es el punto medular del texto? Esto es como una polémica hay acá, ¿no? Hay es un texto polémico lineal. En un solo texto hay polémica. Bien. eh, la primera está fácil. Muy bien, Ariana. Ya sabía que ya lo iban a poder hacer. Así hay una discusión sobre, así es el aceleracionismo, ¿no? Como una filosofía procapitalista o contracapitalista. Ya habíamos visto que el aceleracionismo es una ideología, ¿no? Que tiene que ver con los procesos productivos. Entonces, hablamos de el capitalismo, ¿no? Muy bien. A favor o en contra, procapitalista, es decir, a favor o contracapitalista, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta 2. Por eso es la importancia de conocer los conceptos. Y aquí vamos conociendo siempre un concepto nuevo, ¿verdad, chicos? Y eso es lo importante.
¿Cuál es el significado del vocablo recepción en el texto? O sea, hubo manifiesto de dos, ¿no? Dos personas de izquierda que escribieron algo sobre el aceleracionismo, ¿no? Y cómo recepcionaron los demás de tal manera que se dividieron en dos partes. Entonces, ¿qué significa aquí recepción? ¿Cómo recibieron el manifiesto? Así es, muy bien, claro que sí pueden. Gracias, Ruth. ¿Cómo interpretaron? ¿No? Que uno interpretó de una manera, ah, no, tú estás a favor del capitalismo, no, ¿no? Y entonces se dividieron. Muy bien. 3. Se infiere del texto que el aceleracionismo, se me hace complicado hablar, que el aceleracionismo inclinado hacia el sistema capitalista, el que es pro, ¿m? Está a favor. Ajá. Podríamos, sí, la A, ¿no? No cuenta con un conocimiento cercano de las condiciones de la clase trabajadora. ¿Por qué decimos esto, no? La crítica en la primera parte tiene que ver con el academicismo, ¿verdad? De los fundadores de esa ideología, de esa filosofía, ¿no? Del aceleracionismo. Entonces, esto implica un desconocimiento del proletariado, de la clase trabajadora, de sus condiciones, ¿no? Incluso podríamos decir desconocimiento de la nueva agenda de lucha de ellos, ¿no? De sus reclamos. Muy bien. 4. Es compatible con la visión de los teóricos favorables al aceleracionismo que, a ver, Ruth, me decías, me imagino que es la pregunta 3. ¿Por qué no la sé? Dice, la pregunta, se infiere del texto que el aceleracionismo, aquel que está inclinado, ¿no? Que es pro-capitalista, se encarga de desarrollar una filosofía que reconoce en el totalitarismo una salida. Ah, pero es que no sería esto, no se correspondería con el totalitarismo, ¿no? Porque lo que buscan las empresas, digamos, que quieren estar siempre a la vanguardia de los avances tecnológicos es ganar más eh, invirtiendo menos, ¿no? O sea, mientras si una máquina me va a producir más, ¿no? Y yo voy a pagar menos mano de obra, digamos, lo que antes podía hacer 10 personas, una máquina lo puede hacer, y una máquina solo invierto comprando, ¿no? Tiene que ver más con el sistema capitalista que con ideología totalitarista, ¿ya? 4. Es compatible con la visión de los teóricos que favorecen al aceleracionismo que mm, aquí, chicos, ya lo voy diciendo porque uy, creo que estamos fuera ya de horario, ¿no? Ustedes están en su receso, creo. Creo que ya hemos terminado. ¿Cuál es nuestro horario? 12:30 terminamos, chicos. ¿Qué hora? Mm, Yo siempre me olvido. Yo nunca tengo la idea de qué hora es mi partido. Sí, yo solo sé cuándo inicia, pero no cuándo termina. 2:35. Ya. Es la C. ¿Por qué le digo acá? Yo creo que ustedes ya están por otra clase. La revolución debe apuntar a la apropiación de los últimos avances del capitalismo, ¿no?
como les decía, están más preocupados por mejorar su fuerza productiva. No están preocupados por el proletariado, la mano de obra, qué sé yo, los trabajadores, ¿no? El 5, la respuesta es la A, ¿ya? Si el capitalismo no tuviese como premisa el perfeccionamiento de la producción, el objetivo de adueñarse de sus medios avanzados no sería una prioridad. Y cuando hablamos de adueñarse, el proletariado lo que está diciendo es adueñarse de sus medios avanzados, quiere decir, tienen que dominar esas máquinas, tomar conocimiento y dominar, apropiarse de esos medios, del manejo de esos medios. Y chicos, les dicto de una vez lo del inglés. Las alternativas correctas, la primera es la A, la 2 es la E, o les escribo A, luego es la C y C, y luego es la A. Muchas gracias. Disculpen, pero a veces así nos pasa, que no podemos terminar. Nos vemos, chicos. Gracias. Creo que están en otra clase.